Qué hermoso lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? Dios es tan bueno. Solo de Jesús la sangre. La hemos pasado también increíble. Ayer tuvimos un tiempo para incluso jugar, disfrutar de un tiempo devocional. ¿Alguien fue al mirador? ¿Les tocó ver ahí cómo se ven los montes? ¿No? Han pasado cosas muy bellas en este retiro. Algunos de nosotros nos tocaron unos cuartos muy interesantes con 3 camas, ¿no? Parecía del cuento de Ricitos de Oro y los 3 osos. Y en verdad había algunos osos dormidos se oían en las noches en su cueva, pero le hemos pasado muy bien. Dios ha sido muy bueno y podemos disfrutar de su rica gracia. Como Genaro decía, al final tenemos una lección muy importante y muy apropiada para el final de un retiro de varones, en el fin de la vida de Gedeón. Y el principio que nos enseña la Biblia respecto al final de los últimos días en la vida de Gedeón es el siguiente. El momento más importante en una guerra no es el día de la batalla, sino el día después de la victoria. Y fue ese día, el día que Gedeón no pudo vencer. Pero el Señor quiere capacitarnos el día de hoy para recordar esto. De hecho, un pastor llamado Andrew Bonar, citado por Warren Wiersbe, dijo: seamos vigilantes después de la victoria como antes de la batalla. Incluso el mismo Warren Wiersbe a este capítulo 8 le llama de la siguiente manera: gana la guerra, pero Gedeón pierde la victoria. Hay una gran advertencia para nosotros. Gedeón fue un hombre que creció en fe, de ser un hombre temeroso, desconfiado, creció en fe, se convirtió en un guerrero valiente. Pero al final de sus vidas, de su vida, aunque comenzó bien la carrera, terminó mal. ¿Por qué no oramos y abrimos nuestros corazones para que Dios nos instruya en cómo no solo comenzar bien, sino terminar bien? Querido Padre, te rogamos, Señor, que puedas el día de hoy hablarnos una vez más a través de tu querida palabra. Nuestro corazón, Señor, necesita instrucción, dirección. Ayúdanos, Señor. Por favor, transforma nuestras vidas. Y una vez más te rogamos de tu Espíritu para que abras nuestro entendimiento y podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos. Eres tan bueno, Señor, y podemos descansar en esa bondad. Te ruego por todos los hombres aquí, Señor, que nos instruyas en cómo poder terminar bien la carrera y conservar la victoria. Gracias, Señor. Amén. Jueces capítulo 8. En el versículo número 22 ocurren 2 peticiones muy extrañas. Una petición es del pueblo y la otra petición es de Gedeón. La petición del pueblo es la siguiente: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Bueno, Gedeón les responde: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo lo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Qué es lo que el pueblo estaba pidiéndole a Gedeón? Pues básicamente querían instaurar una dinastía. Querían fortalecer el linaje de Gedeón para que entonces pudiera haber una protección continua de naciones invasoras. Pero el pueblo había olvidado que la razón por que los madianitas los habían conquistado es porque se habían olvidado del Señor. Se habían alejado del Dios que los había rescatado de Egipto y habían entrado en el ciclo del pecado. Dios les había advertido las consecuencias de asociarse con otras naciones y tener dioses ajenos. Dios les prometió en su amor disciplinarles para que entonces pudieran clamar a Él y regresar a Él. Así que una vez, en algún momento el pueblo tenía un gran fervor a Dios,
Pero entonces empezaban a regresar a los ídolos y a asociarse con otras naciones. Eran oprimidos por esas naciones, se arrepentían y el Señor los regresaba a un estado de bendición y prosperidad. Pero nuevamente con los años volvían a asociarse con otras naciones y así un ciclo continuo de pecado. Gedeón sabía eso. Gedeón sabía que lo que ellos necesitaban era que el Señor gobernara sobre ellos. Gedeón les recuerda que se trata del Señor. Moisés ya les había incluso advertido tiempo atrás del momento en el que ellos iban a pedir un monarca, una dinastía. E incluso le daba instrucciones a los reyes, anticipándose el Señor, a cómo tenían que vivir esos reyes. No tenían que tener muchas mujeres, ni acumular oro, ni tener muchos caballos. Eran algunas instrucciones importantes. De hecho, en Samuel se nos narra que el pueblo vuelve a pedir un rey. Y Samuel no estaba de acuerdo con esa petición cuando el pueblo se acercan a Samuel y le pide un rey. Así que Samuel ora al Señor y él le dice, el Señor le contesta así: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo, porque no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Nos dice la Biblia que el pueblo de todas maneras no se arrepintió cuando Samuel les advirtió de esto, sino que aún así pidieron un rey. Es muy triste, ¿verdad? La decadencia del pueblo. ¿Sabes? Gedeón sabía que se trataba de poner la confianza en Dios y no en el hombre. Y Gedeón no quería tomar un lugar que no le correspondía, un lugar que solo le correspondía a Dios. Él entendió esto, entendió que Dios tiene que ser el primer lugar en la vida de la nación y de las personas. Eso me lleva a preguntarnos esta mañana: ¿es Dios el primer lugar en nuestras vidas? ¿Es Dios el primer lugar en tu vida? Pero, ¿qué significa que Dios sea el primer lugar? Como que a veces reducimos este concepto de que Dios sea el primer lugar en nuestra vida a una lista de cosas que hacer en la vida. Así que si ponemos a Dios en el número 1 de la lista y le dedicamos 15 minutos, media hora, podemos hacer todo lo demás y ya le hemos dado el lugar número 1 a Dios en nuestra vida. Pero creo que esa es una visión muy equivocada de lo que la Biblia enseña acerca de buscar primero el reino de Dios y su justicia, de que Dios sea lo primero en nuestra vida. Creo que más bien la Biblia se refiere a este concepto de que Dios sea el primero en nuestra vida como a unos lentes por los cuales filtramos todo lo que es la vida. Todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decidimos, lo que hacemos con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Todo gira alrededor de el señorío del Señor en nuestra vida. Válgame la redundancia. Así que Dios tiene que ser el Señor en nuestra vida. Pero no como el top número 1 en la lista, sino como aquello que es lo más importante en nuestra vida, de manera que cualquier otra cosa que hacemos en la vida diaria gira alrededor de la persona de Jesús. Así que, ¿es el Señor el número 1 en tu vida? Es una pregunta muy importante. Gedeón entendía eso. Aparte, Gedeón nos da el principio de cómo ser un buen líder. Un buen líder es aquel que no quiere señorear sobre los demás, que entiende que el señorío solo le corresponde a Dios. Es la persona que entiende que no tiene que tratar de gobernar sobre los demás ni ponerse encima de otros. Ese no es un líder, ese es un cacique. Pero un líder verdadero, genuino, un líder a la manera de Dios, es aquel que simplemente sirve a otros. Es el líder siervo. Gedeón entendía eso. Vemos ese principio ahí. El no enseñorearnos de los demás. Pero a veces como hombres nos gusta que nos traten como Señor. De hecho, algunos de ustedes los tratan hasta como dioses. Sus esposas les sirven ofrenda quemada todos los días. Pero a veces queremos que nos traten como señores. Queremos que nos traten como reyes en nuestra familia, nuestros hijos.
Tratamos de imponer nuestra autoridad gritándoles hasta que nos explote alguna vena en el cuello. Queremos mandar a nuestras esposas diciendo, porque así dice Dios, que tú me tienes que obedecer. Así que no. Y tratamos así a nuestras esposas como cavernícolas, no como cristianos. ¿Sabes? Ese no es el llamado que Dios nos ha hecho como líderes. El Señor quiere que seamos humildes y que no tengamos deseos de gobernar sobre otros, sino de dirigir a otros en el Señor. De hecho, Efesios capítulo 5 y 6, no lo busques, solo lo voy a leer, nos menciona este principio, que las relaciones familiares y laborales tienen que estar regidas por un principio que se conoce, el principio de la sumisión mutua. Pablo le dice a los cristianos en Efesios, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, por amor a Jesús, por honrar a Jesús, sométanse unos a otros. Y luego Pablo da instrucciones muy específicas. Él dice, para los maridos significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. No hay ejemplo de mayor sumisión que alguien que está dispuesto a morir en favor de otro. Luego también le dice a los hijos en su rol de sumisión mutua, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Luego le dice a los padres, esta es la forma en la que ustedes expresan esta sumisión mutua en la paternidad. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y luego habla a los obreros, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Y luego se refiere a los amos o a los jefes. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen al mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Así que el verdadero líder es aquel que está dispuesto a entregarse por otros, a servir a los demás. ¿Y por qué no hubo un aú ahí? Ahí es donde tiene que estar el aú. No puede haber algo más manly, más de hombres que este principio de sumisión mutua. Jesús era así, un corazón manso y humilde. Qué importante es recordar esto. Ahora, tristemente, Gedeón tenía el mensaje correcto en su boca. Yo no voy a gobernarlos, los va a gobernar el Señor. Estaba teológicamente en lo correcto. El problema es que no vivió de acuerdo a lo que dijo. Él dijo, yo no los voy a gobernar. No voy a ser un monarca entre ustedes. Pero el resto de sus días vivió como un rey. Vivió como un monarca. Vivió de manera incorrecta, poco sabia, insensata. Y muchas veces nosotros tenemos el mensaje correcto en nuestra boca. Alex, todos los días yo llevo en oración a mi familia. Sí, es el Señor el que me guía. Claro, por supuesto, el Señor es el rey en mi vida. Pero aunque puedo estar teológicamente en lo correcto, puedo ser un ateo practicante. Puedo decir las cosas bíblicamente correctas y no vivirlas, como si no conociéramos al Señor. Y eso es muy riesgoso, muy peligroso. Así que mira la petición ahora de Gedeón, dice el 24. Y les dijo, Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Simplemente es una forma de decir, eran árabes. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro. Algunos creen 22 kilos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Es decir, solo 22 kilos de lo que le dio el pueblo, sin contar el botín de los 120,000 que venció Gedeón en la batalla. Básicamente se volvió rico de la noche a la mañana. Después de la batalla empezó a prosperar de esta manera. Pidió mucho oro. Ahora, ¿por qué es tan extraña esta petición y tan
importante en las decisiones que Gedeón iba a tomar. Ahora se convertiría en el líder de la nación. Y tristemente, el oro, las riquezas iban a producir codicia en su corazón e iban a desviar las motivaciones de Gedeón. De hecho, Jesús nos advierte del peligro del dinero. Nos advierte del peligro de poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas: tengan cuidado con la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Sabes? ¿Has visto algún letrero en algún lugar, por ejemplo, que te advierta de algún peligro? Por aquí hay muchos de riesgo eléctrico, ¿los has visto? Amarillos con un rayo, ¿no? Riesgo eléctrico. ¿Qué significa? Que mi vida puede estar en peligro si no atiendo a ese letrero. Cuando vas de pronto en la calle, a veces pasan los camiones de gas con un letrero que dice: aléjate de este lugar, porque desde aquí no te ve el conductor. Ese letrero sirve para advertirte de algo que puede poner tu vida y hasta la de tu familia, si vas con ella, en peligro. Jesús nos advierte: tengan cuidado, sean vigilantes, cuídense de la codicia. ¿Qué es la codicia? Es el deseo de tener más de lo que ya tengo. Alguien dijo que la codicia es como tratar de saciar mi sed con agua de mar. Siempre voy a desear más porque no apaga la sed. Y eso es codicia. Ahora el apóstol Pablo también nos dice, acompáñame por favor a 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo 6. Pablo dice en 1 Timoteo 6, versículo 9. Porque los que quieren, ¿qué dice ahí? ¿Puedes leerlo tú? Enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que unen a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Caen en lazo. Y ese fue el problema de Gedeón. Cayó en un lazo. El gran apologista Francis Schaeffer dijo: los dos valores que le restan a nuestra sociedad, una sociedad que no tiene al Dios infinito y personal como la base de su existencia y de sus creencias. Dice, los únicos dos valores que le restan, les llama él afluencia y paz personal. La paz personal es: voy a conseguir la paz, sea como sea, a costa de lo que sea y a costa de otros también. Y la afluencia le llama a este deseo insaciable de tener cosas y 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 cosas. Pero no sacian. Ahora sí, como aquel profeta de las calles dice que el problema es el dinero, 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 ¿verdad? El mundo se consume en dinero. Las codicias necias. Esto empezó a hacer que el corazón de Gedeón se comprometiera. Acompáñame nuevamente a Jueces 8, por favor. Cuando las cosas nos poseen, en lugar de nosotros poseer a nuestras posesiones, estamos en grave peligro. No permitas que ningún objeto, ningún afán te estorbe de poner tus ojos en Cristo y confiar en Él. Luego Gedeón toma el dinero y dice el versículo número 27. Después de una petición extraña, hace algo todavía más extraño. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así sucedió. Este efod no solo fue un tropiezo para la familia de Gedeón, sino que regresó a la nación de Israel al mismo ciclo de pecado y de idolatría. Aquel Jerobaal que contienda Baal contra él, que derribó el altar, nuevamente les llevó a la idolatría. ¿Por qué hizo esto Gedeón? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en su corazón?
¿Sabes? Gedeón tenía la perfecta oportunidad después de acabar con los madianitas para traer un gran avivamiento a la nación de Israel, para guiar al pueblo, para restaurar el pacto que se había quebrantado, pero no hizo eso. Simplemente pidió oro, se retiró y les construyó un efod. El efod era parte de la vestidura que usaba el sumo sacerdote. Y en el efod se encontraba lo que se conoce como el Urim y el Tumim, que era el medio por el cual el sacerdote y la nación de Israel consultaban a Dios. Ahora, pensando bien de Gedeón, siendo benignos con él, quizás pensó que después de la batalla el pueblo volvería a la idolatría, así que quería construirles algo que les recordara que él no iba a ser rey, sino que Jehová gobernaría sobre ellos. Pero es que nunca se detuvo a pensar si estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Cuántas decisiones que parecen tan inocentes y hasta piadosas pueden ser destructivas para nuestra familia? Tómate el tiempo de orar para tomar las decisiones correctas. No, es que voy a poner una cafetería cristiana y hasta voy a invitar a los semillosos que dirijan la alabanza y que enseñen, pero empiezo a dejar de ir por atender la cafetería el domingo y luego el miércoles y luego dejo de atender a mi familia y eso me destruye porque puse mi esperanza en las cosas y no en el Señor. No estoy diciendo que poner una cafetería cristiana sea pecado, ¿ok? Solo digo que cosas que podrían sonar muy bien si no oramos y preguntamos al Señor podrían traer problemas, podrían ser una trampa para nuestra familia. Ahora eso es pensando bien de Gedeón. Pero quizás Gedeón lo que pasó es que estaba lleno de miedo. Y como tuvo problemas con los de Efraín y nunca terminó de tratar ese miedo que el Señor quería tratar en su corazón, quizás dijo, voy a tener más problemas. Mejor voy a poner el efod aquí y que vengan a adorar aquí. Y él se convirtió en una especie de sacerdote para el pueblo y les guió a la idolatría. Eso puede ser una posibilidad. Así que pregúntate cuáles van a ser los resultados de tus decisiones. Gedeón creció como un hombre de gran fe, pero terminó retrocediendo y volviendo al lugar de donde Dios lo sacó, de la idolatría de su pueblo. Ahora es muy interesante contrastar a Gedeón con otro gran hombre de fe, Abraham. Él también tuvo una gran batalla y él también tenía la posibilidad de quedarse con el botín. Pero Abraham, cuando terminó la batalla contra los reyes de Sodoma y Gomorra, y vienen y le ofrecen el botín, él lo que hace es lo siguiente. Primero toma el botín y se lo da a las naciones que lo apoyaron, a los reyes que lo apoyaron, que les correspondía, hizo lo justo, pero no tomó algo de este rey pagano para él, no lo hizo. Le dijo al rey que le ofreció el botín, no te voy a tomar ni siquiera la agujeta de tu tenis. Literal, no quiero nada de ti. ¿Por qué? Porque no vayan a decir que tú me enriqueciste y no Dios. Y lo que él tenía de oro lo llevó a Melquisedec, que era rey y sacerdote, y adoró a Dios. Qué diferente con Gedeón, que pidió los objetos, el oro, los aretes, y hizo un efod y llevó al pueblo a la idolatría. Y número 3, una cosa que hizo también, no solamente pidió el oro, hizo un efod, sino que tuvo muchas esposas y una concubina. Dice el 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y por ahí el pastor diría, pues claro, sería un crimen que fuera la misma mujer, ¿no lo crees? Qué terrible. Pero hay algo más profundo en esto, algo perverso en las decisiones que tomó Gedeón. Dice, también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo. ¿Por qué Gedeón tendría muchos hijos? Precisamente porque vivió como un rey. Primero dijo, no voy a gobernar sobre ustedes. Pero, ¿por qué no me dan del oro de la batalla? Solamente los reyes paganos tenían muchas mujeres
porque trataban de establecer una dinastía fuerte. Entre más hijos, sería un mayor problema acabar con una dinastía. Tendrías que matar a todos los hijos. Sería la manera de fortalecer el linaje. Así que eso fue lo que hizo Gedeón. No solamente se portó como un rey, sino como un rey pagano, porque la instrucción bíblica para los reyes de Israel era no tener muchas mujeres, porque eso podía desviar su corazón. Así que Gedeón fue un rey pagano, empezó a confiar en los recursos del mundo para establecerse sobre Israel, en lugar de depender de Dios y tener temor a Dios. Probablemente tuvo temor de los hombres y que se acabara su reinado, y estableció ese linaje. Ahora, Dios no aprueba la poligamía. Y aunque en el Antiguo Testamento no vemos denunciada la poligamía categóricamente, es claro que el ideal de Dios es el matrimonio. Eso fue lo que estableció en Génesis. Y a lo largo de las Escrituras, cada hombre, incluso hombres de fe, que estuvieron en una relación de poligamía, destruyeron sus familias de alguna manera. Incluso Abraham trajo un gran problema a su familia. Así que nunca está bien visto en la Biblia y siempre trae problemas la poligamía. En el Nuevo Testamento vemos claramente que la instrucción de Dios es el matrimonio. Y eso es lo que él estableció. Pero Gedeón no estaba confiando en Dios, sino en su propia fuerza. Es más, tuvo una concubina y fue una tragedia para su familia. Mira, básicamente una concubina fue una prostituta de Gedeón. ¿Y qué sucedió? Bueno, dice el 31, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. ¿Qué significa Abimelech? Significa mi padre es rey. Eso es lo que estaba en el corazón de Gedeón. Mi padre es rey. Y al final su hijo sí reinó y mató a sus 70 hermanos. Pero aunque cada quien es responsable de sus acciones, podrías decir que Gedeón creció a ser un gran hombre de fe, pero tuvo un terrible legado. Esta relación concubinal acabó con la familia de Gedeón. Trajo tragedia a la nación. ¿Por qué? Gedeón se relajó moralmente. Vivió la vida de un rey retirado, de un general retirado. No estuvo alerta, no estuvo vigilante. Así que recuerda este principio. Cuando hayas vencido alguna tentación, no significa que automáticamente vencerás la siguiente. Debemos permanecer vigilantes. Jesús mismo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y el mismo Pedro que entendió a qué se refería el Señor porque no veló y no oró. Y negó al Señor. Cuando regresó al Señor, cuando fue restituido, Pedro años más adelante escribió 1 Pedro y él dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gedeón trajo una gran tragedia a su familia. No fue vigilante, no fue perseverante al final de sus días. Su familia sufrió esas consecuencias. Hermanos, no podemos darnos el lujo de perder esa batalla, la batalla por nuestra familia. No podemos darnos el lujo. El día de hoy estoy seguro que muchos de ustedes han recibido la victoria que el Señor ha ganado en la cruz al afianzarse de sus promesas. Pero recuerda que puede ser que llegando a casa Satanás golpee más duro a tu familia. No puedes darte el lujo de relajarte y dejar un mal legado para tu familia. La trampa de Gedeón. ¿Por qué cayó Gedeón en esto? Déjame decirte 3 cosas. La dama, la fama y la lana. En verdad, eso fue lo que corrompió el corazón de Gedeón. El orgullo que empezó a crecer en el corazón de Gedeón. Al comienzo de su campaña, Gedeón era temeroso, era humilde, hasta pidió más señales de las que algunos pediríamos. Pero al final de sus días no consulta a Dios. No consultó a Dios para lo del efod. Se volvió un hombre orgulloso. ¿Sabes? Gedeón
nos enseña las consecuencias de convertirnos de ser sirvientes en celebridades. Terminó siendo un rockstar. Eso es lo que pasó. Terminó viviendo como un rey. Se llenó de orgullo. Quizás cuando la gente le dijo, tú gobiernas sobre nosotros, Gedeón, necesitamos un hombre con tus cualidades. No, yo no voy a gobernar sobre ustedes, pero ese gusanito empezó a estar en el corazón de Gedeón y a crecer y a crecer y a crecer, hasta que vivió prácticamente como un monarca. El orgullo es tan peligroso, tan peligroso. El orgullo destruye matrimonios, destruye iglesias. Más hombres de Dios han caído por orgullo que por otra cosa. El orgullo puede convertir a ángeles en demonios. El orgullo puede destruirnos. Y el orgullo está en el mismísimo corazón del hombre pecador. Guardémonos del orgullo, como Lenin nos decía. Cuidado con el orgullo. Es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Qué más hizo caer a Gedeón? El temor. Dios quiso tratar con el temor de Gedeón, pero al final no dejó que Dios completara su obra en él. En cuanto al temor, no permaneció en la victoria y regresó ese temor. Y probablemente por eso tomó las malas decisiones que tomó. Y así que, como decía Lenin, el temor y el orgullo están relacionados y eso puede acabar con nosotros. Eso trajo una tragedia a su familia. En lugar de buscar seguridad en la voluntad de Dios, trató de resolver sus problemas a su manera. Y una siguiente cosa, que fue la trampa de Gedeón, la prosperidad. A veces la prosperidad puede ser más peligrosa que la pobreza. Y tenemos que aprender a ser cautelosos tanto en la pobreza como en la prosperidad. A esto le llamamos el peligro de la vida no autoexaminada. Gedeón dejó de examinarse a sí mismo. Así que ten cuidado con la prosperidad. A veces el tiempo de paz es más peligroso que el tiempo de guerra. Pregúntale al rey David, que en el tiempo de guerra, en lugar de ir con los demás reyes a hacer batalla, se quedó en casa. Y ese momento fue el momento en el que sus ojos fueron cautivados por una mujer y vino una tragedia a su vida por relajarse en ese momento de paz. Ahora, al final, ¿qué hace el pueblo? Estamos ya casi por terminar. Dice el versículo número 32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, una palabra muy fuerte, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron de los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Baal Berit significa Dios del pacto. Por eso se utiliza la palabra prostituirse. Verás, la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel era como una relación matrimonial. Había establecido un pacto con ellos. Por eso la idolatría era algo tan perverso. Era básicamente cometer infidelidad espiritual, adulterio espiritual. El pueblo había hecho esto incluso en la noche de bodas. Cuando Moisés sube al monte Sinaí y Dios está escribiendo en las tablas los mandamientos, estableciendo el pacto con la nación, la misma nación de Israel está abajo adorando un becerro de oro. Sería como llegar a la noche de bodas y encontrar a tu esposa con otro hombre. Así de terrible. Por eso se utiliza la palabra Israel prostituyó, se prostituyó, regresó a establecer un pacto con un Dios falso. Pero hay un sentido en el que no podemos culparles, porque al final Gedeón les dejó un legado. Se trata de la fama, la lana y la dama. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que podamos dejar un legado así! ¡Qué terrible! Este pueblo traspasó el límite más importante.
honrar a Dios. Y por esa razón fueron tan crueles más adelante con Gedeón. Gedeón los libró de los madianitas. Y después llegó Abimelec y les dijo, ¿quién quieren que gobierne? ¿Los hijos de Gedeón o yo? Pues yo soy hermano de ustedes. Sí, queremos que tú gobiernes. Ok, denme dinero. Contrata unos mercenarios y en una sola lugar mata a sus 70 hermanos. En un solo lugar. El pueblo no se mostró agradecido. Porque cuando tú y yo cruzamos la línea más importante en nuestra vida, Dios y nuestro honor a Él, podemos ser capaces de cualquier cosa. Capaces de cualquier cosa. Pero para no terminar deprimidos, es decir, oh, exacto, por favor, concédeme unos minutitos más. Acabar bien es difícil, pero no es imposible. Y aunque muchos hombres de Dios acabaron mal, también hubo muchos otros que acabaron bien. La historia de Gedeón nos enseña que no solo hay que comenzar bien, hay que terminar bien. Y muchas veces después de un gran progreso espiritual, podemos retroceder, podemos pecar. El doctor H. Ironside dijo lo siguiente en su oración a Dios: oh Dios, líbrame de terminar siendo un hombre viejo y necio. Un predicador llamado Joe Aldrich, el cual, por cierto, ya está con el Señor y terminó bien, dijo lo siguiente: he descubierto por el estudio de las Escrituras que la mayoría de los hombres fallaron en los días finales. Estoy entrando al periodo más peligroso de mi vida. Es difícil, pero no es imposible. ¿Cómo podemos acabar bien? Acompáñame a segunda de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. El apóstol Pablo es un ejemplo de un hombre que no solo empezó bien, acabó bien. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6. 4:6 de segunda de Timoteo. Pablo dice así: a Timoteo, un joven pastor, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Déjame enlistarte de manera muy sencilla cómo podemos acabar bien nuestra carrera siguiendo el ejemplo de Pablo. Pablo dice, estoy por ser sacrificado. La idea es, Pablo está viendo su vida como una ofrenda a Dios. Y no es que Pablo está terminando sus días porque probablemente iba a ser decapitado en unos días más, quizás al día siguiente. Estaba prisionero del Imperio Romano. Y no es que Pablo dijo, ok, pues ya no me queda otra cosa, pues voy a entregar mi vida en un sacrificio a Dios. Toda su carrera como cristiano, Pablo vivió como un sacrificio vivo para Dios. Por eso la palabra que él utiliza era el sacrificio final. Cuando se vertía el sacrificio en el altar, al final se le ponía una libación, se le echaba un poco de vino, se evaporaba para darle algo de aroma. Pablo ve su vida como ese vino, ese sacrificio final. Toda su vida vivió entregado al Señor. Así que no se trata el día de hoy si vas a ser sacrificado, vas a morir, sino si viviste todos tus días como un sacrificio vivo. Entonces podrás morir de la manera en la que murió Pablo. Segundo dice, el tiempo de mi partida. Y la idea de la partida de Pablo es muy bella porque habla de un barco que se quita el ancla y va a alta mar. Habla de una tienda de campaña que se desmonta porque es tiempo de partir. Habla de completar. Pablo básicamente vivía con las maletas listas. Todos los días de su vida vivía preparado por si el Señor le llamaba a casa. Y luego Pablo utiliza unas imágenes del atletismo muy interesantes. Dice el 7, he peleado la buena batalla. Es básicamente la imagen de un luchador, de alguien que hace lucha. ¿Por qué Pablo terminó bien su batalla?
nunca dejó de pelear. Nunca dejó de pelear. Como Rocky en Rocky 4 con Iván Drago. No es humano, ¿recuerdas? Hasta el último minuto estuvo golpeando y golpeando y golpeando. Solo que Pablo dice que no es que golpeaba a otros. Dice, me golpeo a mí mismo. Pablo dice así, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Es un hombre que peleó hasta el último día de su vida. Y si alguien pudo haberse relajado, en ese tiempo era el apóstol Pablo, y no lo hizo. Luego dice, he acabado la carrera. Nunca dejó de correr Pablo, hasta el último minuto de su vida. Es más, él dice en la carta a los Filipenses, 13 años después de correr como cristiano, 30 años después, el día de hoy corro más duro. Estoy más cerca de la meta y corro más duro. Cada neurona en mi cerebro, cada nervio de mi cuerpo lo extiendo para alcanzar el propósito por el cual Dios me alcanzó. Es lo que Pablo dice, no dejó de correr. Y por último dice, he guardado la fe. Es la idea de un administrador que guarda un tesoro preciado de su amo. La idea de guardar la fe es preservarme en el mensaje cristiano. Perseverar en el mensaje cristiano. Por eso al final dice, me está guardada la corona que un día me dará el juez justo, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Nunca dejes de pelear, nunca dejes de correr, nunca dejes de guardar la fe. La meta de Pablo era la siguiente, que al llegar al cielo oyera la voz de su Señor decirle, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Déjame despedirme con un poema que un gran hombre que también acabó bien su carrera escribió. Se llama Robertson McQuilkin. Él escribió lo siguiente al respecto de esto. Ya es el atardecer, Señor. La sombra de mi vida se remonta a la oscuridad de los años que han pasado. No temo a la muerte, porque ese oponente sombrío se traiciona a sí mismo al final, al llevarme para siempre a la vida contigo pura y libre. Pero sí temo que el espectro oscuro llegue muy pronto, o quizás pienso, muy tarde, que acabe antes de terminar, o que termine pero no bien, que yo manche tu honor, avergüence tu nombre, entristezca tu amante corazón. Pocos me dicen, terminan bien. Señor, déjame llegar a casa antes del oscurecer. ¿Por qué no oramos por esto? Señor, ayúdanos. Tú conoces lo difícil que es. Tu Hijo Jesús mismo, Padre, corrió su carrera y la terminó, Señor. Ayúdanos a recordar que no estamos solos en la carrera, que aquel que murió y venció a la muerte y resucitó está con nosotros. Él es la meta, pero también Él es el guía, pero también Él mismo es la carrera. Corremos en Él. Señor, guárdanos del ejemplo de Gedeón, que aunque por gracia llegó, Padre, a ser un hombre considerado un héroe de la fe en Hebreos, dejó un terrible legado, Señor, un terrible legado a su familia. El orgullo lo consumió en los últimos años de su vida. Señor, ayúdanos. Somos tan propensos a apartarnos. Somos débiles, pero en ti somos fuertes. Señor, ayúdanos como Pablo a no dejar de correr, a disciplinarnos, a no dejar de pelear. Y si caemos, Señor,
levantarnos para seguir corriendo. Ayúdanos, Señor. Acompáñanos ahora que regresamos a casa. Y por favor, Señor, déjanos de llegar a casa antes del oscurecer. Permítenos acabar bien, Señor. Permítenos vivir todos los días amando tu venida, esperando tu pronto regreso, con ese ardiente anhelo de dar cuentas a nuestro Señor que nos ha amado. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego en tu nombre. Amén.